Hola, bienvenidos a Bruscas Cavilaciones. La siguiente entrega proviene de Jean-Paul Sartre. Se llama El existencialismo es un humanismo. Es una pequeña conferencia brindada por él mismo y después mecanografiada, que ahora, la tenemos en un pequeño libro. Es bastante dinámico. Y ahora abro un pequeño espacio en agradecimiento a todas estas personas que se han tomado su tiempo para redactar una breve retroalimentación, opinión, objeción o recomendación respecto a mis lecturas. Es totalmente productivo para mi persona que me brinden este apoyo para precisamente brindarles una obra mucho más eficaz y mucho más pulida. He tenido en cuenta todos estos comentarios y pues, nuevamente les agradezco y que disfruten la siguiente lectura. Jean-Paul Sartre, el existencialismo es un humanismo. Quisiera defender aquí el existencialismo de una serie de reproches que se le han dirigido. En primer lugar, se le ha reprochado invitar a la gente a permanecer en un quietismo de desesperación, porque si todas las soluciones están cerradas, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible, y también desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, lo que además, dado de la contemplación, que es un lujo, nos conduce a una filosofía burguesa. Estos son sobre todo los reproches de los comunistas. Se nos ha reprochado, por otra parte, hacer hincapié en la ignominia humana, demostrar en todas las cosas lo sórdido, lo turbio, lo viscoso y de desatender un cierto número de alegres esplendores. El lado luminoso de la naturaleza humana, por ejemplo. Según Marie-Mille Mercier, crítica católica, hemos olvidado la sonrisa del niño. Los unos y los otros nos reprochan haber faltado a la solidaridad humana, considerar que el hombre está aislado, en gran parte, además, porque partimos, dicen los comunistas, de la subjetividad pura, es decir, del yo pienso cartesiano, y más aún del momento en que el hombre se capta en su soledad, lo que en consecuencia nos habría incapaces de volver a la solidaridad con los hombres que están fuera del yo y que no puedo captar en el cogito. Y del lado cristiano se nos reprocha que negamos la realidad y la seriedad de las empresas humanas, puesto que si suprimimos los mandamientos de Dios y los valores inscritos en la eternidad, solo queda la estricta gratuidad, pudiendo cada uno hacer lo que quiere y siendo incapaz desde su punto de vista de condenar los puntos de vista y los actos de los demás. A estos diferentes reproches trato de responder hoy. Por eso he titulado esta pequeña exposición, El existencialismo es un humanismo. Muchos podrán extrañarse de que se hable aquí de humanismo. Trataremos de ver en qué sentido lo entendemos. En todo caso, lo que podemos decir desde el principio es que entendemos por existencialismo una doctrina que hace posible la vida humana y que por otra parte declara que toda verdad y toda acción implican un medio y una subjetividad humana. El reproche esencial que se nos hace, como se sabe, es que ponemos el acento en el lado malo de la vida humana. Una señora de la que me han hablado recientemente, cuando por nerviosismo deja escapar una palabra vulgar, dice excusándose, creo que me estoy volviendo existencialista. En consecuencia se asimila la fealdad al existencialismo, por esto se declara que somos naturalistas y si lo somos, resulta extraño que asustemos, que escandalicemos mucho más de lo que el naturalismo propiamente dicho asusta e indigna hoy en día. Hay quien soporta perfectamente una novela de Zola como La Tierra y se desalienta a leer una novela existente. Hay quien utiliza la moral corriente, que es bien mediocre, y nos encuentra a nosotros más mediocres todavía. Sin embargo, ¿qué más decepcionante que decir, por ejemplo, la caridad bien entendida empieza por uno mismo? O bien, unge al villano y él se quejará, trátalo con dureza y él te ungirá. Conocemos los lugares comunes que se pueden utilizar en este punto y que muestran siempre la misma cosa. No hay que luchar contra los poderes establecidos, no hay que luchar contra la fuerza.
No hay que intentar elevarse por encima de la propia condición. Toda acción que nos inserta en una tradición es un romanticismo. Toda tentativa que no se apoya en una experiencia probada está condenada al fracaso. Y la experiencia muestra que los hombres tienden siempre hacia lo bajo, que se necesitan cuerpos sólidos para dominarlos, si no es la anarquía. Sin embargo, es la gente que repite estos lamentables proverbios, la gente que dice, ¡qué humano! Cada vez que se les muestra un acto más o menos repugnante, la gente que se alimenta de canciones realistas, es esta la gente que reprocha al existencialismo ser demasiado sombrío, y hasta el punto que me pregunto si lo que reprochan es su optimismo y no su pesimismo. En el fondo, lo que asusta de la doctrina que voy a tratar de exponer no es el hecho de que deja una posibilidad de elección al hombre. Para saberlo es necesario que volvamos a examinar la cuestión de un plano estrictamente filosófico. ¿A qué se le llama existencialismo? La mayor parte de la gente que utiliza esta palabra se sentiría muy incómoda si tuviera que justificar su empleo y, convertido en una moda, se declara del buen grado que tal músico o tal pintor es existencialista. Un redactor de noticias del Clartés firma l'existencialiste, y en el fondo la palabra ha tomado hoy tal amplitud y tal extensión que ya no significa absolutamente nada. Parece que, a falta de una doctrina de vanguardia análoga al surrealismo, la gente ávida de escándalo y de movimiento se dirige a esta filosofía, que no les puede aportar nada por otra parte en este dominio. En realidad es la doctrina menos escandalosa, la más austera, está destinada estrictamente a los técnicos y a los filósofos. Sin embargo, se puede definir fácilmente. Lo que complica las cosas es que hay dos especies de existencialistas. Los primeros, que son cristianos, entre los cuales yo colocaría a Jaspers y a Gabriel Marcel, de confesión católica, y por otra parte los existencialistas ateos, entre los cuales hay que colocar a Heidegger y también a los existencialistas franceses y a mí mismo. Lo que ellos tienen en común es simplemente el hecho de considerar que la existencia precede a la esencia, o si prefiere, que hay que partir de la subjetividad. ¿Qué significa esto exactamente? Consideremos un objeto fabricado, por ejemplo, un libro o un abrecartas. Este objeto ha sido inspirado en un concepto, fabricado por un artesano, que se ha referido al concepto de abrecartas, e igualmente a una técnica de producción previa que forma parte del concepto y que en el fondo es una fórmula. Así, el abrecartas es a la vez un objeto que se produce de cierta manera y que por otra parte tiene utilidad definida, y es indispensable que un hombre produzca un abrecartas sin saber para qué servir este objeto. Diríamos entonces que en el caso del abrecartas, la esencia, es decir, el conjunto de fórmulas y de cualidades que permiten producirlo y definirlo, precede a la existencia, y así está determinada la presencia frente a mí de tal o cual abrecartas, de tal o cual libro. Tenemos aquí pues una visión técnica del mundo, en la cual se puede decir que la producción precede a la existencia. Cuando concebimos a un Dios creador, ese Dios se asimila la mayoría de veces a un artesano superior. Y cualquiera sea la doctrina que consideremos, trátese de una doctrina como la de Descartes o como la de Leibniz, admitimos siempre que la voluntad sigue más o menos al entendimiento, o por lo menos lo acompaña, y que Dios, cuando crea, sabe con precisión lo que crea. Así, el concepto de hombre es el espíritu de Dios, es asimilable al concepto de abrecartas en el espíritu del industrial, y Dios produce al hombre siguiendo técnicas y una concepción, exactamente como el artesano fabrica un abrecartas siguiendo una definición y una técnica. Así el hombre individual realiza cierto concepto que está en el entendimiento divino. En el siglo XVIII, en el ateísmo de los filósofos, la noción de Dios es suprimida, pero no pasa lo mismo con la idea de que la esencia precede a la existencia. Esta idea la encontramos un poco en todas partes. La encontramos en Diderot, en Voltaire y aún en Kant. El hombre es poseedor de una naturaleza humana. Esta naturaleza humana, que es el concepto humano, se encuentra en todos los hombres, lo que significa que cada hombre es un ejemplo particular de concepto universal.
El hombre, en Kant, resulta de esta universalidad que tanto el hombre de los bosques, el hombre de la naturaleza, como el burgués están sujetos a la misma definición y poseen las mismas cualidades básicas. Así pues, aquí también la esencia del hombre precede a esa existencia histórica que encontramos en la naturaleza. El existencialismo ateo que yo represento es más coherente. Declara que si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, un ser que existe antes de poder ser definido por algún concepto y que este ser es el hombre, o como dice Heidegger, la realidad humana. ¿Qué significa aquí la existencia precede a la esencia? Significa que el hombre empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y que después se define. El hombre tal como lo concibe el existencialista no es definible, es porque empieza por no ser nada. Solo será después y tal como se haya hecho. Así pues, no hay naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que no solo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como él se concibe después de la existencia, como él se quiere después de este impulso hacia la existencia. El hombre no es otra cosa que lo que él hace. Este es el primer principio de existencialismo. Es también lo que se llama la subjetividad, que se nos echa de cara abajo ese mismo nombre. Pero ¿qué queremos decir con esto, sino que el hombre tiene una dignidad mayor que la piedra o la mesa? ¿Por qué queremos decir que el hombre empieza por existir? Es decir, que empieza por ser algo que se lanza hacia un porvenir y que es consciente de proyectarse hacia el porvenir. El hombre es ante todo un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Nada existe previamente a ese proyecto, nada hay en el cielo inteligible, y el hombre será ante todo lo que se haya proyectado ser, no lo que quiera ser. Porque lo que entendemos ordinariamente por querer es una decisión consciente que para la mayoría de nosotros es posterior a que el hombre se haya hecho a sí mismo. Yo puedo querer adherirme a un partido, escribir un libro, casarme. Todo esto no es más que la manifestación de una elección más original, más espontánea de lo que se llama voluntad. Pero si verdaderamente la existencia precede a la esencia, el hombre es responsable de lo que es. Así, el primer paso del existencialismo es poner a todo hombre en posesión de lo que es y hacer recaer sobre él la responsabilidad total de su existencia. Y cuando decimos que el hombre es responsable de sí mismo, no queremos decir que el hombre es responsable de su estricta individualidad, sino que es responsable de todos los hombres. Hay dos sentidos de la palabra subjetismo, y nuestros adversarios juegan con los dos sentidos. Subjetismo, por una parte, quiere decir elección del sujeto individual por sí mismo, y por otra, imposibilidad del hombre de sobrepasar la subjetividad humana. El segundo sentido es el sentido profundo del existencialismo. Cuando decimos que el hombre se elige, entendemos que cada uno de nosotros se elige, pero también queremos decir con esto que al elegirse, elige a todos los hombres. En efecto, no hay ninguno de nuestros actos que, al crear al hombre que queremos ser, no cree al mismo tiempo una imagen del hombre tal como consideramos que debe ser. Elegir ser esto o aquello es afirmar al mismo tiempo el valor de lo que elegimos, porque nunca podemos elegir el mal. Lo que elegimos es siempre el bien, y nada puede ser bueno para nosotros sin serlo para todos. Si por otra parte la existencia precede a la esencia y nosotros queremos existir al mismo tiempo que formamos nuestra imagen, esta imagen es valedera para todos y para nuestra época entera. Así, nuestra responsabilidad es mucho mayor de lo que podríamos suponer, porque compromete a toda la humanidad. Si soy obrero y elijo adherirme a un sindicato cristiano antes que ser comunista, si con esta adhesión quiero indicar que la resignación es en el fondo la solución que conviene al hombre, que el reino del hombre no está sobre la tierra, no comprometo solamente mi caso. Quiero resignarme para todos,
En consecuencia, mi acto se ha comprometido a toda la humanidad. Y si quiero, hecho más individual, casarme, tener hijos, aun si mi casamiento depende únicamente de mi situación o de mi pasión o de mi deseo, con esto no me encamino yo solamente, sino que encamino a la humanidad entera en la vía de la monogamia. Así soy responsable por mí mismo y por todos, y creo una cierta imagen del hombre que yo elijo, eligiéndome. Elijo al hombre. Esto permite comprender lo que se oculta bajo las palabras de un tanto grandilocuentes como angustia, desamparo, desesperación. Como verán ustedes, es sumamente sencillo. Ante todo, ¿qué se entiende por angustia? El existencialista suele declarar que el hombre es angustia. Esto significa que el hombre que se compromete y que se da cuenta que es solo el que elige ser, sino también un legislador, que al mismo tiempo que a sí mismo elige a toda la humanidad, no podría escapar al sentimiento de su total y profunda responsabilidad. Ciertamente hay muchos que no están angustiados, pero nosotros afirmamos que se enmascaran en su propia angustia, que huyen de ella. En verdad, muchos creen que al obrar solo se comprometen a sí mismos, y cuando se les dice, pero ¿y si todo el mundo procediera así?, se encogen de hombros y contestan, no todo el mundo procede así. Pero en verdad hay que preguntarse siempre, ¿qué sucediera si todo el mundo hiciera lo mismo? Y no se escapa uno de este pensamiento inquieto sino por una especie de mala fe. El que miente y se excusa declarando, todo el mundo no procede así, es alguien que no está bien con su conciencia, pues el hecho de mentir implica un valor universal atribuido a la mentira. Aun cuando la angustia se enmascara, aparece. Es esta angustia a la que Kierkegaard llamaba la angustia de Abraham. ¿Conocen ustedes la historia? Un ángel ha ordenado a Abraham sacrificar a su hijo. Todo anda bien si es verdaderamente que ha venido y le ha dicho, tú eres Abraham, sacrificarás a tu hijo. Pero cada cual puede preguntarse, ante todo, ¿es en verdad un ángel y yo soy en verdad Abraham? ¿Quién me lo prueba? Había una loca que tenía alucinaciones, le hablaban por teléfono y le daban órdenes. El médico le preguntó, ¿pero quién habla? Y ella contestó, dice que es Dios. ¿Y qué le probaba que en efecto era Dios? Si un ángel viene a mí, ¿qué es lo que prueba que es un ángel? Y si oigo voces, ¿qué es lo que prueba que vienen del cielo y no del infierno o del subconsciente o de un estado patológico? ¿Quién prueba que se dirigen a mí? ¿Quién prueba que soy yo el que realmente señalando para imponer mi concepción del hombre y mi elección a la humanidad? No encontraré jamás ninguna prueba, ningún signo para convencerme de ello. Si una voz se dirige a mí, siempre seré yo quien decida que esta voz es la voz del ángel. Si considero que tal o cual acto es bueno, soy yo el que elegiré decir que este acto es bueno y no malo. Nadie me designa para ser Abraham, y sin embargo estoy obligado a cada instante a realizar actos ejemplares. Todo ocurre como si, para todo hombre, toda la humanidad tuviera los ojos fijos en los que él hace y se ajustara a lo que él hace. Cada hombre debe decirse, ¿soy yo quien tiene el derecho a obrar de tal manera que la humanidad se rija según mis actos? Y si no se dice esto es porque se enmascara su angustia. No se trata aquí de una angustia que conduciría al quietismo, a la inacción. Se trata de una angustia simple que conocen todos aquellos que han tenido responsabilidades. Cuando, por ejemplo, un jefe militar asume la responsabilidad de un ataque y envía cierto número de hombres a la muerte, él elige hacerlo y en el fondo elige él solo. Sin duda hay órdenes superiores, pero son demasiado amplias y se impone una interpretación que proviene de él, y de esta interpretación depende la vida de 14 o 20 hombres. No puede dejar cierta angustia. Todos los jefes conocen esta angustia. Esto no les impide actuar, al contrario, es la condición misma de su acción, porque esto supone que enfrentan una pluralidad de posibilidades y cuando eligen una se dan cuenta de que solo tiene valor porque ha sido elegida.
Y esa especie de angustia, que es la que describe el existencialismo, veremos que se explica además por una responsabilidad directa frente a los otros hombres que compromete. No es una cortina que nos separa de la acción, sino que forma parte de la acción misma. Cuando se habla de desamparo, expresión cara a Heidegger, queremos decir solamente que Dios no existe y que de esto hay que sacar las últimas consecuencias. El existencialista se opone decididamente a cierto tipo de moral laica que quisiera suprimir a Dios con el menor esfuerzo posible. Cuando hacia 1880 algunos profesores franceses trataron de construir una moral laica, dijeron más o menos esto: Dios es una hipótesis inútil y costosa. Nosotros la suprimimos, pero es necesario, sin embargo, para que haya una moral, una sociedad o un mundo vigilado, que algunos valores se tomen en serio y se consideren como existentes a priori. Es necesario que sea obligatorio a priori ser honesto, no mentir, no pegar a la esposa, tener hijos, etcétera, etcétera. Haremos, por lo tanto, un pequeño trabajo que permitirá demostrar que estos valores existen, inscritos en un cielo inteligible, aunque por otra parte, Dios no existe. Dicho en otra forma, y es, según creo, la tendencia de todo lo que se llama en Francia el radicalismo, nada cambiará si Dios no existe. Encontraremos las mismas normas de honradez, de progreso, de humanismo, y habremos hecho que Dios una hipótesis superada que morirá tranquilamente y por sí misma. El existencialista, por el contrario, piensa que es muy incómodo que Dios no exista, porque con él desaparece toda posibilidad de encontrar valores en un cielo inteligible, ya que no se puede tener a bien a priori, porque no hay más conciencia infinita y perfecta para pensarlo. No está escrito en ninguna parte que el bien exista, que haya que ser honesto, que no haya que mentir, puesto que precisamente estamos en un plano donde solamente hay hombres. Dostoyevsky habría escrito: si Dios no existiera, todo estaría permitido. Y este es el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe, y en consecuencia el hombre está abandonado, porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí una posibilidad de aferrarse. No encuentra ante todo excusas. Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por referencia a una naturaleza humana dada y fija. Dicho de otro modo, no hay determinismo. El hombre es libre, el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de los valores, ni justificaciones ni excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré al decir que el hombre está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, libre, porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. El existencialista no cree en el poder de la pasión. No pensará nunca que una bella pasión es un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos y que por tanto es una excusa. Piensa que el hombre es responsable de su pasión. El existencialista tampoco pensará que encontrar socorro en un signo dado en la tierra que lo orientará, porque piensa que el hombre descifra por sí mismo el signo como prefiere. Piensa pues que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Ponge ha dicho en un artículo muy hermoso: el hombre es el porvenir del hombre. Es perfectamente exacto, solo que si se entiende por esto que ese porvenir está inscrito en el cielo, que Dios lo ve, entonces es falso, pues ya no sería ni siquiera un porvenir. Si se entiende que, sea cual fuere el hombre que aparece, hay un porvenir por hacer, un porvenir virgen que lo espera, entonces es exacto. Pero en tal caso está uno desamparado. Para dar un ejemplo que permita comprender mejor lo que es el desamparo, citaré el caso de uno de mis alumnos,
que me vino a ver en las siguientes circunstancias. Su padre se había peleado con su madre y tendía al colaboracionismo. Su hermano mayor murió en la ofensiva alemana de 1940, y este joven con sentimientos un poco primitivos pero generosos quería vengarlo. Su madre vivía sola con él, muy afligida por la semitraición del padre y por la muerte del hijo mayor, y su único consuelo era él. Este joven tenía, en ese momento, la elección de partir para Inglaterra y entrar en las fuerzas francesas, es decir, abandonar a su madre, o bien permanecer al lado de su madre y ayudarla a vivir. Se daba perfecta cuenta de que esta mujer solo vivía para él y que su desaparición y tal vez su muerte la hundiría en la desesperación. También se daba cuenta de que en el fondo, concretamente, cada acto que llevaba a cabo con respecto a su madre tenía otro correspondiente en el sentido de que la ayudaba a vivir, mientras que cada acto que llevaba a cabo para partir y combatir era un acto ambiguo que podía perderse en la arena sin servir para nada. Por ejemplo, al partir para Inglaterra, pasando por España, podía permanecer indefinidamente en un campo español, podía llegar a Inglaterra o Argelia y acabar en un despacho redactando documentos. En consecuencia, se encontraba frente a dos tipos de acción muy diferentes, una concreta, inmediata, pero que se dirigía a un solo individuo, y otra que se dirigía a un conjunto infinitamente más vasto, a una colectividad nacional, pero que por eso mismo era ambigua y que podía ser interrumpida en el camino. Al mismo tiempo dudaba entre dos tipos de moral, por una parte una moral de simpatía, de devoción personal, y por otra una moral más amplia, pero de más eficacia, más discutible. Habría que elegir entre las dos. ¿Quién podría ayudarlo a elegir? ¿La doctrina cristiana? No. La doctrina cristiana dice así: sed caritativos, amad a vuestro prójimo, sacrificaos por los demás, elegid, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el camino más estrecho? ¿A quién hay que amar como a un hermano? ¿Al combatiente o a la madre? ¿Cuál es la utilidad mayor? ¿La utilidad vaga de luchar en un grupo o la utilidad precisa de ayudar a ser concreto, a vivir? ¿Quién puede decidir a priori? Nadie. Ninguna moral inscrita puede decirlo. La moral kantiana dice: no tratéis jamás a los otros como medios, sino como fines. Si vivo al lado de mi madre, la trataré como fin y no como medio, pero esto me pone en peligro de tratar como medio a los que combaten a mi alrededor, y recíprocamente, si me uno a los que combaten, los trataré como fin, y esto me pone en peligro de tratar a mi madre como medio. Si los valores son vagos y si son siempre demasiado vastos para el caso preciso y concreto que consideramos, solo nos queda fiarnos de nuestros instintos. Es lo que ha tratado de hacer este joven, y cuando lo vi me dijo: en el fondo lo que importa es el sentimiento. Debería elegir lo que me empuja verdaderamente en cierta dirección. Si siento que amo a mi madre lo bastante para sacrificar todo lo demás, mi deseo de venganza, mi deseo de acción, mi deseo de aventuras, me quedo al lado de ella. Si al contrario siento que mi amor por mi madre no es suficiente, parto. Pero, ¿cómo determinar el valor de un sentimiento? ¿Qué es lo que constituía el valor de su sentimiento hacia su madre? Precisamente el hecho de que se quedaba por ella. Puedo decir: quiero lo bastante a tal amigo para sacrificar por él tal suma de dinero. Puedo decirlo solo si lo he hecho. Puedo decir: quiero lo bastante a mi madre para quedarme junto a ella. No puedo determinar el valor de este afecto si no he hecho precisamente un acto que lo ratifica y lo define. Ahora bien, como exijo a este afecto justificar mi acto, me encuentro encerrado en un círculo vicioso. Por otra parte, Gide ha dicho muy bien que un sentimiento que se representa y un sentimiento que se vive son dos cosas casi indiscernibles. Decidir que amo a mi madre, quedándome junto a ella, o representar una comedia que hará que yo permanezca con mi madre, es casi la misma cosa.
Dicho de otra forma, el sentimiento se construye con actos que se realizan. No puedo, pues, consultarlo para guiarme por él, lo cual quiere decir que no puedo ni buscar en mí el estado auténtico que me empujará a actuar, ni pedir a una moral los conceptos que me permitirán actuar. Por lo menos, dirán ustedes, ha ido a ver a un profesor para pedirle consejo. Pero si ustedes, por ejemplo, buscan el consejo de un sacerdote, han elegido a ese sacerdote y saben más o menos ya en el fondo lo que él les va a aconsejar. En otras palabras, elegir el consejero es ya comprometerse. La prueba está en que si ustedes son cristianos, dirán, consulte a un sacerdote. Pero hay sacerdotes conformistas, sacerdotes de la resistencia. ¿Cuál elegir? Y si el joven elige un sacerdote de la resistencia o un sacerdote colaboracionista, ya ha decidido el tipo de consejo que va a recibir. Así, al venir a verme, sabía la respuesta que yo le daría, y yo no tenía más que una respuesta que dar. Usted es libre, elija, es decir, invente. Ninguna moral general puede indicar lo que hay que hacer. No hay signos en este mundo. Los católicos dirán, sí hay signos. Admitámoslo, soy yo mismo de todas maneras el que elige el sentido que tienen. Conocí cuando estaba prisionero a un hombre muy notable que era jesuita. Había entrado en la orden de los jesuitas de la siguiente forma. Había tenido que soportar cierto número de fracasos muy duros. De niño, su padre había muerto, dejándolo en la pobreza, y él había sido becario en una institución religiosa donde continuamente se le hacía sentir que era aceptado por caridad. Luego, no tuvo cierto número de distinciones honoríficas que halagan a los niños. Después, hacia los 18 años, fracasó en una aventura sentimental. En fin, a los 22, cosa muy pueril, pero que fue la gota que colmó el vaso, fracasó en su preparación militar. Este joven, pues, podía considerar que había fracasado en todo. Era un signo, pero ¿un signo de qué? Podía refugiarse en la amargura o en la desesperación, pero juzgó muy hábilmente, según él, que era signo de que no estaba hecho para los triunfos seculares y que sólo los triunfos de la religión, de la santidad, de la fe le eran accesibles. Vio en esto la palabra de Dios y entró en la orden. ¿Quién no ve que la decisión del sentido del signo fue tomada por él totalmente solo? ¿Se habría podido deducir otra cosa de esta serie de fracasos? Por ejemplo, que hubiera sido mejor que fuera carpintero o revolucionario. Él llevaba, pues, la entera responsabilidad del desciframiento. El desamparo implica que elijamos nosotros mismos nuestro ser. El desamparo va acompañado de la angustia. En cuanto a la desesperación, esta expresión tiene un sentido extremadamente simple. Significa que nos limitaremos a contar con lo que depende de nuestra voluntad o con el conjunto de probabilidades que hacen posible nuestra acción. Cuando se quiere alguna cosa, hay siempre elementos probables. Puedo contar con la llegada de un amigo. El amigo viene en ferrocarril o en tranvía. Eso supone que el tren llegará a la hora fijada o que el tranvía no descarrilará. Estoy en el dominio de las posibilidades, pero no se trata de contar con los posibles más que en la medida estricta en que nuestra acción implica el conjunto de esos posibles. A partir del momento en que las posibilidades que considero no están rigurosas por mi acción, debo desinteresarme, porque ningún Dios, ningún designio puede adaptar el mundo y sus posibilidades a mi voluntad. En el fondo, cuando Descartes decía vencerse más bien a sí mismo que al mundo, quería decir la misma cosa, obrar sin esperanza. Los marxistas con quienes he hablado me contestan, usted puede en su acción, que estará evidentemente limitada por su muerte, contar con el apoyo de otros. Esto significa contar a la vez con lo que los otros harán en otra parte.
en China, en Rusia, para ayudarlo y a la vez sobre lo que harán más tarde, después de su muerte, para reanudar la acción y llevarla hacia su cumplimiento, que será la revolución. Usted debe tener en cuenta todo esto, si no, usted no es moral. Respondo en primer lugar que contaré siempre con los camaradas de lucha en la medida en que estos camaradas están comprometidos conmigo en una lucha concreta y común, en la unidad de un partido o de un grupo que yo puedo controlar más o menos, es decir, en el cual estoy a título de militante y cuyos movimientos conozco a cada instante. En ese momento, contar con la unidad y la voluntad de ese partido es exactamente como contar con el que el tranvía llegará a la hora o con que el tren no descarrilará. Pero no puedo contar con hombres que no conozco, fundándome en la bondad humana o en el interés del hombre por el bien de la sociedad. Dado que el hombre es libre y que no hay ninguna naturaleza humana en que pueda yo fundarme, no sé qué llegará a ser de la Revolución Rusa. Puedo admirarla y ponerla de ejemplo en la medida en que hoy me prueba que el proletariado desempeña un papel en Rusia como no lo desempeña en ninguna otra nación. Pero no puedo afirmar que esto conducirá forzosamente a un triunfo del proletariado. Tengo que limitarme a lo que veo. No puedo estar seguro de que los camaradas de lucha reunirán mi trabajo aún después de mi muerte para llevarlo a un máximo de perfección, puesto que estos hombres son libres y decidirán libremente mañana lo que será el hombre. Mañana, después de mi muerte, algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y los demás pueden ser lo bastante cobardes y débiles para dejarles hacer. En ese momento, el fascismo será la verdad humana, y tanto peor para nosotros en realidad, las cosas serán como el hombre haya decidido que sean. ¿Quiere decir esto que debo abandonarme al quietismo? No. En primer lugar, debo comprometerme. Luego, actuar según la vieja fórmula. No es necesario tener esperanzas para actuar. Esto no quiere decir que yo no deba permanecer a un partido, pero sí que no tendré ilusión y que haré lo que pueda. Por ejemplo, si me pregunto, ¿llegará la colectivización como tal a realizarse? No sé nada. Sé solamente que haré todo lo que esté en mi mano para que llegue. Fuera de esto, no puedo contar con nada. El quietismo es la actitud de la gente que dice: los demás pueden hacer lo que yo no puedo hacer, solo hay realidad en acción. Y va más lejos todavía porque agrega: el hombre no es nada más que su proyecto, no existe más que en él a medida que se realiza. Por lo tanto, no es otra cosa que el conjunto de sus actos, nada más que su vida. De acuerdo con esto, podemos comprender por qué nuestra doctrina horroriza a algunas personas, porque a menudo no tienen más que una forma de soportar su miseria, y es pensar así: las circunstancias me han sido adversas, yo valía mucho más de lo que he sido. Evidentemente no he tenido un gran amor o una gran amistad, pero es porque no he encontrado ni un hombre ni una mujer que lo mereciesen. No he escrito buenos libros porque no he tenido tiempo para hacerlos. No he tenido hijos a quienes dedicarme porque no he encontrado al hombre con el que podría haber realizado mi vida. Han quedado pues en mí, sin empleo y enteramente viables, un conjunto de disposiciones, de inclinaciones, de posibilidades que me dan un valor que la simple serie de mis actos no permite inferir. Que el que se constituye. No hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor. No hay otro genio que el que se manifiesta en las obras de arte. El genio de Proust es la totalidad de las obras de Proust. El genio de Racine es la serie de sus tragedias. Fuera de esto no hay nada. ¿Por qué atribuir a Racine la posibilidad de escribir una nueva tragedia cuando no la ha escrito? Un hombre se compromete en la vida, dibuja su figura, y fuera de esta figura no hay nada. Evidentemente, este pensamiento puede parecer duro para aquel que no ha triunfado en la vida,
pero por otra parte dispone a la gente para comprender que solo cuenta la realidad, que los sueños, las esperas, las esperanzas permiten solamente definir a un hombre como sueño desilusionado, como esperanzas abortadas, como esperas inútiles, es decir, que esto lo define negativamente y no positivamente. Sin embargo, cuando se dice, tú no eres otra cosa que tu vida, esto no implica que el artista será juzgado solamente por sus obras de arte. Miles de otras cosas contribuyen igualmente a definirlo. Lo que queremos decir es que el hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas empresas. En estas condiciones, lo que se nos reprocha aquí en el fondo no es nuestro pesimismo, sino una dureza optimista. Si la gente nos reprocha las novelas en que describimos seres sin coraje, débiles, cobardes y algunas veces francamente malos, no es únicamente porque estos seres son flojos, débiles, cobardes o malos, porque sí, como Zola, declaráramos que son por herencia, por la acción del medio, de la sociedad, por un determinismo orgánico o psicológico, la gente se sentiría segura y diría, bueno, somos así y nadie puede hacer nada. Pero el existencialista, cuando describe a un cobarde, dice que el cobarde es responsable de su cobardía. No lo es porque tenga un corazón, un pulmón o un cerebro cobarde. No lo es debido a una configuración fisiológica, sino que lo es porque del hombre está en él mismo, ni como una tentativa para descorazonar al hombre alejándolo de la acción, puesto que le dice que solo hay esperanza en su acción, y que la única cosa que permite vivir al hombre es el acto. En consecuencia, en este plano tenemos que vernoslas con una moral de acción y de compromiso. Sin embargo, se nos reprocha además, partiendo de estos postulados, que aislamos al hombre en su subjetividad individual. Aquí también se nos entiende muy mal. Nuestro punto de partida, en efecto, es la subjetividad del individuo, y ello por razones estrictamente filosóficas. No porque somos burgueses, sino porque queremos una doctrina basada en la verdad y no un conjunto de bellas teorías llenas de esperanza pero sin fundamentos reales. En el punto de partida no puede haber otra verdad que esta. Pienso, luego existo. Esta es la verdad absoluta de la conciencia captándose a sí misma. Toda teoría que toma al hombre fuera de este momento en que se capta a sí mismo es ante todo una teoría que suprime la verdad, pues fuera de este cogito cartesiano todos los objetos son solamente probables y una doctrina de probabilidades que no está sujeta a una verdad se hunde en la nada. Para definir lo probable hay que poseer lo verdadero. Luego, para que haya una verdad cualquiera, es necesaria una verdad absoluta. Y esta es simple, fácil de conseguir. Está al alcance de todo el mundo. Consiste en captarse sin intermediario. En segundo lugar, esta teoría es la única que otorga una dignidad al hombre y la única que no lo convierte en objeto. Todo materialismo tiene por efecto tratar a todos los hombres, incluido uno mismo, como objetos. Es decir, como un conjunto de reacciones determinadas que en nada se distingue del conjunto de cualidades y fenómenos que constituyen una mesa, una silla o una piedra. Nosotros queremos construir precisamente el reino humano como un conjunto de valores distintos del reino material. Pero la subjetividad que alcanzamos a título de verdad no es una subjetividad rigurosamente individual, porque hemos demostrado que en el cogito uno no se descubriría solamente a sí mismo, sino también a los otros. Por el yo pienso, contrariamente a la filosofía de Descartes, contrariamente a la filosofía de Kant,
Nosotros captamos a nosotros mismos frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos. Así, el hombre que se capta directamente por el collito descubre también a todos los otros y los descubre como la condición de su existencia. Se da cuenta de que no puede ser nada en el sentido en el que se dice que es espiritual o que es malo o que se es celoso, salvo si los otros lo reconocen como tal. Para obtener una verdad cualquiera sobre mí, es necesario que pase por el otro. El otro es indispensable a mi existencia, tanto como el conocimiento que tengo de mí mismo. En estas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me descubre al mismo tiempo al otro, como una libertad colocada frente a mí que no piensa y que no quiere sino o por contra mí. Así descubrimos enseguida un mundo que llamaremos la intersubjetividad. Y es en este mundo donde el hombre decide lo que es y lo que son los otros. Además, si es imposible encontrar en cada hombre una esencia universal que sería la naturaleza humana, existe, sin embargo, una universalidad humana de condición. No es por azar que los pensadores de hoy en día hablan más fácilmente de la condición del hombre que de su naturaleza. Por condición, ellos entienden, con más o menos claridad, el conjunto de los límites a priori que bosquejan su situación fundamental en el universo. Las situaciones históricas varían. El hombre puede nacer esclavo en una sociedad pagana o señor feudal o proletario. Lo que no varía es su necesidad de estar en el mundo, de estar en él trabajando y de estar en él, entre otros, y de ser en él mortal. Los límites no son ni subjetivos ni objetivos, o más bien tienen una faz objetiva y una faz subjetiva. Objetivos porque se encuentran en todo y son en todo reconocibles. Subjetivos porque son vividos y no son nada si el hombre no los vive. Es decir, si no se determina libremente en su existencia por razón a ellos. Y si bien los proyectos pueden ser diversos, por lo menos ninguno puede permanecerme extraño, porque todos presentan en común una tentativa para franquear esos límites, o para ampliarlos, o para negarlos, o para acomodarse a ellos. En consecuencia, todo proyecto, por más individual que sea, tiene un valor universal. Todo proyecto, aun el del chino, el del hindú o el del negro, puede ser comprendido por un europeo. Puede ser comprendido. Esto quiere decir que el europeo de 1945 puede lanzarse a partir de una situación que él concibe hasta sus límites de la misma manera y que puede rehacer en sí el proyecto del chino, del hindú o del africano. En todo proyecto hay una universalidad en el sentido de que todo proyecto es comprensible para todo hombre, lo que no significa de ninguna manera que este proyecto defina al hombre para siempre, sino que puede ser reencontrado. Hay siempre una forma de comprender al idiota, al niño, al primitivo o al extranjero, siempre que se tenga la información suficiente. En este sentido, podemos decir que hay una universalidad del hombre, pero no está dada, es construida perpetuamente. Construyo lo universal al elegirme, lo construyo al comprender el proyecto de cualquier otro hombre, sea de la época que sea. Este absoluto de la elección no suprime la relatividad de cada época. Lo que el existencialismo tiene interés en demostrar es el enlace del carácter absoluto del compromiso libre, por el cual cada hombre se realiza al realizar un tipo de humanidad, compromiso siempre comprensible para cualquier época y por cualquier persona, y la relatividad del conjunto cultural que puede resultar de tal elección. Hay que señalar a la vez la relatividad del cartesianismo,
y el carácter absoluto del compromiso cartesiano. En este sentido, se puede decir, si ustedes quieren, que cada uno de nosotros realiza lo absoluto al respirar, al comer, al dormir, no actuando de cualquier manera. No hay ninguna diferencia entre ser libremente, ser como proyecto, como existencia que elige su esencia y ser absoluto. No hay ninguna diferencia entre ser un absoluto temporalmente localizado, es decir, que sea localizado en la historia, y ser comprensible universalmente. Esto no resuelve enteramente la objeción de subjetivismo. En efecto, esta objeción toma todavía muchas formas. La primera es la que sigue. Se nos dice: entonces ustedes pueden hacer cualquier cosa, lo cual se expresa de diversas maneras. En primer lugar, se nos tacha de anarquía. Enseguida se declara: no pueden ustedes juzgar a los demás porque no hay razón para preferir un proyecto a otro. En fin, se nos puede decir: todo es gratuito en lo que ustedes eligen. Dan con una mano lo que fingen recibir con la otra. Estas tres objeciones no son muy serias. En primer lugar, la primera objeción: pueden elegir cualquier cosa, no es exacta. La elección es posible en un sentido, pero lo que no es posible es no elegir. Siempre puedo elegir, pero tengo que saber que, si no elijo, también estoy eligiendo. Esto, aunque parezca estrictamente formal, tiene una gran importancia para limitar la fantasía y el capricho. Si es cierto que frente a una situación, por ejemplo, la que determina que yo soy un ser sexuado, que puedo tener relaciones con un ser de otro sexo y tener hijos, estoy obligado a elegir una actitud, y que de todos modos tengo la responsabilidad de una elección que, al comprometerme, compromete a toda la humanidad, aun cuando ningún valor a priori determina mi elección. Esto no tiene nada que ver con el capricho, y si se cree encontrar aquí la teoría gideana del acto gratuito, es porque no se ve la enorme diferencia entre esta doctrina y la de Gide. Gide no sabe lo que es una situación, obra por simple capricho. Para nosotros, al contrario, el hombre se encuentra en una situación organizada, donde está él mismo comprometido, compromete con su elección a toda la humanidad, y no puede evitar elegir. O bien permanecerá casto, o bien se casará sin tener hijos, o bien se casará y tendrá hijos. Frente a ese problema, sin duda, elige sin referirse a los valores preestablecidos. Pero es injusto tacharlo de capricho. Digamos, más bien, que hay que comparar la elección moral con la construcción de una obra de arte. Y aquí hay que hacer enseguida un alto para decir que no se trata de una moral estética, porque nuestros adversarios tienen tanta mala fe que hasta eso nos reprochan. El ejemplo que elijo no es más que una comparación. Dicho esto, ¿se ha reprochado jamás a un artista que pinta un cuadro el no inspirarse en reglas establecidas a priori? ¿Se ha dicho jamás cuál es el cuadro que debe crear? Está bien claro que no hay cuadro definitivo que hacer, que el artista se compromete en la construcción de su cuadro y que el cuadro por hacer es precisamente el cuadro que habrá hecho. Está bien claro que no hay valores estéticos a priori, pero que hay valores que se ven después en la coherencia del cuadro, en las relaciones que hay entre la voluntad de creación y el resultado. Nadie puede decir lo que será la pintura de mañana, solo se puede juzgar la pintura una vez realizada. ¿Qué relación tiene esto con la moral? Nosotros estamos en la misma situación creadora. No hablamos nunca de la gratuidad de una obra de arte. Cuando hablamos de un cuadro de Picasso, nunca decimos que es gratuito. Comprendemos perfectamente que Picasso se ha construido tal como es.
al mismo tiempo que pintaba, que el conjunto de su obra se incorpora a su vida. Lo mismo ocurre en el plano de la moral. Lo que hay de común entre el arte y la moral es que en ambos casos tenemos creación e invención. No podemos decir a priori lo que hay que hacer. Creo haberlo mostrado suficientemente al hablarles del caso de este alumno que me vino a ver y que podría dirigirse a todas las morales, kantiana u otras, sin encontrar ninguna especie de indicación. Se vio obligado a inventar él mismo su ley. Nunca diremos que este hombre se ha elegido quedarse con su madre tomando como base moral los sentimientos, la acción individual y la caridad concreta, o que ha elegido irse a Inglaterra prefiriendo el sacrificio. Ha hecho una elección gratuita. El hombre se hace, no está todo hecho desde el principio. Se hace al elegir su moral, y la presión de las circunstancias es tal que no se puede dejar de elegir una. No definimos al hombre sino en relación con un compromiso. Es por lo tanto absurdo reprocharnos la gratuidad de la elección. En segundo lugar se nos dice: no pueden ustedes juzgar a los otros. Esto es verdad en cierta medida y falso en otra. Es verdadero en el sentido de que cada vez que el hombre elige su compromiso y su proyecto con toda sinceridad y con toda lucidez, sea cual fuere, por lo demás ese proyecto, es imposible hacerle preferir otro. Es verdadero en el sentido de que no creemos en el progreso. El progreso es un mejoramiento. El hombre es siempre el mismo frente a una situación que varía y la elección es siempre una elección de una situación. El problema moral no ha cambiado desde el momento que se podía elegir entre los esclavistas y los no esclavistas. En el momento de la guerra de secesión, por ejemplo, hasta el momento presente en el que se puede optar por el Movement Republican Populaire o los comunistas. Pero sin embargo se puede juzgar porque, como he dicho, se elige frente a los otros y uno se elige así frente a los otros. Ante todo se puede juzgar y este no es quizás un juicio de valor, pero es un juicio lógico, que ciertas elecciones están fundadas en el error y otras en la verdad. Se puede juzgar a un hombre diciendo que es de mala fe. Si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, todo hombre se refugia detrás de la excusa de sus pasiones. Todo hombre que inventa un determinismo es un hombre de mala fe. Se podría objetar, pero ¿por qué no podría elegirse a sí mismo de mala fe? Como un error. En esto no se puede escapar a un juicio de verdad. La mala fe es evidentemente una mentira porque disimula la total libertad del compromiso. En el mismo plano diré que hay también una mala fe si elijo declarar que ciertos valores existen antes que yo. Estoy en contradicción conmigo mismo. Sí, a la vez los quiero y declaro que se me imponen. Si me dice, y si quiero ser de mala fe, responderé: no hay ninguna razón para que no lo sea, pero yo declaro que usted lo es, y que la actitud de estricta coherencia es la actitud de buena fe, y además puedo formular un juicio moral. Cuando declaro que la libertad a través de cada circunstancia concreta no puede tener otro fin que quererse a sí misma, si el hombre ha reconocido que establece valores, en el desamparo no puede querer sino una cosa: la libertad como fundamento de todos los valores. Esto no significa que la quiera en abstracto. Quiere decir que simplemente los actos de los hombres de buena fe tienen como última significación la búsqueda de la libertad como tal.
Un hombre que se adhiere a tal o cual sindicato comunista o revolucionario persigue fines concretos. Estos fines implican una voluntad abstracta de libertad, pero esta libertad se quiere en lo concreto. Queremos la libertad por la libertad a través de cada circunstancia particular. Y al querer la libertad, descubrimos que depende enteramente de la libertad de los otros, y que la libertad de los otros depende de la nuestra. Ciertamente la libertad como definición del hombre no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer, al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin. En consecuencia, cuando en el plano de la autenticidad total me he reconocido que el hombre es un ser en el cual la esencia está precedida por la existencia, que es un ser libre que no puede, en circunstancias diversas, más que querer su libertad, he reconocido al mismo tiempo que no puedo menos de querer la libertad de los otros. Así, en nombre de esta voluntad de libertad, implicada por la libertad misma, puedo formar juicios sobre los que tratan de ocultar la total gratuidad de su existencia y su total libertad. A los que se oculten su libertad total por espíritu de seriedad o por excusas deterministas, los llamaré cobardes. A los que traten de mostrar que su existencia era necesaria, mientras que ella es la contingencia misma de la aparición del hombre sobre la tierra, los llamaré deshonestos. Pero cobardes o deshonestos no pueden ser juzgados más que en el plano de la estricta autenticidad. Así, aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. Kant declara que la libertad se quiere a sí misma y quiere la libertad de los otros. De acuerdo, pero él cree que lo formal y lo universal son suficientes para construir una moral. Nosotros pensamos, por el contrario, que los principios demasiado abstractos fracasan a la hora de definir la acción. Todavía una vez más tomen el caso de aquel alumno. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de qué gran máxima moral piensan ustedes que podría haber decidido con toda tranquilidad de espíritu abandonar a su madre o permanecer al lado de ella? No hay ningún medio de juzgar. El contenido es siempre concreto y por lo tanto imprevisible. Hay siempre invención. La única cosa que tiene importancia es saber si la invención que se hace en nombre de la libertad. Examinemos, por ejemplo, los dos casos siguientes. Verán en qué medida se parecen y sin embargo se diferencian. Tomemos el molino junto al Floss. Encontramos allí a una joven, Maggie Tulliver, que encarga el valor de la pasión. Está enamorada de un joven y ella es muy consciente de ello, Stephen, novio de otra joven insignificante. Maggie Tulliver, en vez de preferir irreflexiblemente su propia felicidad en nombre de la solidaridad humana, exige sacrificarse y renunciar al hombre que ama. Por el contrario, la San Severina de la Cartuja de Parma, que estima que la pasión constituye el verdadero valor del hombre, declararía que un gran amor merece sacrificios, que hay que preferirlo a la trivialidad de un amor conyugal que uniría a Stephen y a la joven tonta con quien debe casarse. Elegiría sacrificar a ésta y realizar su felicidad. Como Stendhal lo demuestra, se sacrificará a sí misma en el plano apasionado si esta vida lo exige. Estamos aquí frente a dos morales estrictamente opuestas. Pretendo que son equivalentes en los dos casos. Lo que se ha puesto como fin es la libertad. Y pueden ustedes imaginar las dos actitudes rigurosamente parecidas en cuanto a los efectos.
Una joven por resignación prefiere renunciar a su amor. Otra por apetito sexual prefiere desconocer las relaciones anteriores del hombre al que ama. Estas dos acciones se parecen exteriormente a las que acabamos de describir. Son, sin embargo, enteramente distintas. La actitud de la Sanseverina está mucho más cerca que la de Maggie Tulliver de una avidez despreocupada. Así ven ustedes que este segundo reproche es a la vez verdadero y falso. Se puede elegir cualquier cosa si es en el plano del libre compromiso. La tercera objeción es la siguiente. Reciben ustedes con una mano lo que dan con la otra. Es decir, que en el fondo los valores no son serios porque los eligen. A eso contesto que me molesta mucho que sea así. Pero si he suprimido a Dios Padre, es necesario alguien para inventar los valores. Hay que tomar las cosas como son. Y además, decir que nosotros inventamos los valores no significa más que eso. La vida no tiene sentido a priori. Antes que ustedes vivan, la vida no es nada. Les corresponde a ustedes darles un sentido y el valor no es otra cosa que ese sentido que ustedes eligen. Por eso se ve que hay la posibilidad de crear una comunidad humana. Se me ha reprochado el preguntar si el existencialismo era un humanismo. Se me ha dicho, ¿ha escrito usted en La náusea que los humanistas estaban equivocados? Se ha burlado de cierto tipo de humanismo. ¿Por qué volver otra vez a lo mismo ahora? En realidad, la palabra humanismo tiene dos sentidos muy distintos. Por humanismo se puede entender una teoría que toma al hombre como fin y como valor superior. Hay humanismo en este sentido en Cocteau, por ejemplo, cuando en su relato La vuelta al mundo en 80 horas, un personaje dice: al sobrevolar en avión unas montañas, el hombre es asombroso. Esto significa que yo, personalmente, que no he construido aviones, me beneficiaré con estos inventos particulares y que podré personalmente, como hombre, considerarme responsable y honrado por los actos particulares de algunos hombres. Esto supone que podríamos dar un valor al hombre de acuerdo con los actos más altos de ciertos hombres. Este humanismo es absurdo, porque solo el perro o el caballo podrían emitir un juicio de conjunto sobre el hombre y declarar que el hombre es asombroso, lo que ellos no se preocupan de hacer, por lo menos que yo sepa. Pero no se puede admitir que un hombre pueda formular un juicio sobre el hombre. El existencialismo lo dispensa de todo juicio de este género. El existencialista no tomará jamás al hombre como fin, porque siempre está por realizarse. Y no debemos creer que hay una humanidad a la que se pueda rendir culto a la manera de Auguste Comte. El culto a la humanidad conduce al humanismo cerrado sobre sí, el de Comte, y hay que decirlo, al fascismo. Es un humanismo que no queremos. Pero hay otro sentido del humanismo que significa en el fondo esto. El hombre está continuamente fuera de sí mismo. Es proyectándose y perdiéndose fuera de sí mismo como hace existir al hombre. Y por otra parte, es persiguiendo fines trascendentales como puede existir. El hombre, siendo este rebasamiento mismo, y no captando los objetos, sino con relación a este rebasamiento, está en el corazón y en el centro de este rebasamiento. No hay otro universo que este universo humano, el universo de la subjetividad humana. Esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido de que Dios es trascendente, sino en el sentido de rebasamiento y de la subjetividad, en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo,
sino presente siempre en un universo humano. Es lo que llamamos humanismo existencialista. Humanismo porque recordamos al hombre que no hay otro legislador que él mismo y que es el desemparo donde decidirá sobre sí mismo, y porque mostramos que no es volviendo hacia sí mismo, sino siempre buscando fuera de sí un fin que es tal o cual liberación, tal o cual realización particular, como el hombre se realizará precisamente en cuanto a humano. De acuerdo con estas reflexiones, se ve que nada es más injusto que las objeciones que se nos hacen. El existencialismo no es otra cosa que un esfuerzo por sacar todas las consecuencias de una posición atea coherente. No busca de ninguna manera hundir al hombre en la desesperación. Pero si, como los hacen los cristianos, se llama desesperación a toda actitud de incredulidad, parte de la desesperación original. El existencialismo no es tanto un ateísmo en el sentido de llegar a agotarse en demostrar que Dios no existe. Más bien declara, aunque Dios existiera, esto no cambiaría. He aquí nuestro punto de vista. No es que creamos que Dios existe, sino que pensamos que el problema no es el de su existencia. Es necesario que el hombre se encuentre a sí mismo y se convenza de que nada puede salvarlo de sí mismo, ni siquiera una prueba valedera de la existencia de Dios. En este sentido, el existencialismo es un optimismo, una doctrina de acción, y solo por mala fe, confundiendo su propia desesperación con la nuestra, es como los cristianos pueden llamarnos desesperados.